Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. El distrito municipal de Vicente López tiene aproximadamente 34 kilómetros largos, cerca de 35, y es uno de los más pequeños de los 135 distritos que componen la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, con sus límites con la capital federal por la avenida General Paz, con la pujante San Martín por la avenida Constituyente y por la calle Paraná con San Isidro y después el Río de la Plata, se transforma con el devenir de los años en una de las ciudades dormitorios del poder, al igual que San Isidro. Pero al margen de esto, cobra fundamental trascendencia porque la residencia presidencial está en Olivos, una de las localidades del distrito de Vicente López. También en Olivos existió alguna vez un colegio grafotécnico, donde estudiaba un joven llamado Perón. En la calle Hipólito Yrigoyen y Warnes, hoy propiedad del Colegio La Salle, en esa esquina, un chalet que hace 3-4 años lo tiraron abajo para prolongar lo que es el Colegio La Salle, existía la casa del mayor Arrieta, casada con una de las hermanas de Vita, donde en víspera del 17 de octubre del 45, Perón pasó una noche salvando la vida cuando iba camino a Tres Bocas en Tigre, a la casa de Ludovico Freu, para evitar que lo asesinen. Después de ahí negoció y se entregó detenido y fue a parar a Martín García. Es decir que Perón anduvo mucho, muy seguido, por Vicente López, cuando fue presidente, en sus 2 primeros periodos interrumpidos en el 55, en su tercer periodo, pero una determinación trascendente fue cuando su tercera esposa, María Estela Martínez, en un viaje a Buenos Aires, visitó varias propiedades en San Isidro y después en Vicente López, y eligió una casa en Gaspar Campos porque tenía fondo y el general podía caminar y mover sus piernas, y entonces se quedó con esa casa. Varios gremios hicieron el aporte, se compró la propiedad, y Perón, cuando regresó, vivió también en Vicente López. Estos episodios y muchos más llevaron a este periodista allá por 1973, cuando por última vez el peronismo ganó las elecciones municipales, establecer como lema Vicente López la capital del peronismo, porque Perón había regresado en el 72, le había sobrado el cuero, había vivido en Vicente López y cuando asumió la presidencia siguió viviendo en Vicente López. Quizá una frase robada, entre comillas, a los rosarinos o al mismo Matadero, que alguna vez también en la capital quiso ejercer esa identificación partidaria. Pero un 1 de julio se produce también en el distrito de Vicente López el episodio más trascendente en la vida de Perón. Todos nacemos, morimos como cuestión casi segura, es decir, al nacer lo único que sabemos es que nos vamos a morir. Y fíjense ustedes el destino, que cuando pasemos la 1 del mediodía de hoy, se van a cumplir 45 años de la inmortalidad de Perón. Es decir, pasó de nacer, no se reprodujo porque no tuvo hijos, pero sí se casó 3 veces con las 3 Marías, María Aurelia Tizón, María Eva Duarte y María Estela Martínez. Y luego, como todos nosotros, se murió. Pero claro, no como todos nosotros, porque está reservado a muy pocos el estado de inmortalidad. La inmortalidad es un estado que le dan los que viven terrenalmente, aquellos que alguna vez pasaron por la tierra, pero que han trascendido por sus episodios en favor de esa humanidad terráquea.
el único caso en la Argentina 3 veces elegido por el voto ciudadano como presidente de la República, se iba de esta tierra hace 45 años, o va a ser 45 años a las 13:15, y el impacto era de dimensiones nunca superadas a nivel internacional con un episodio argentino, hasta que llegara el nombramiento del Papa. Hasta ese momento, la mayor noticia cubierta de un episodio en la Argentina fue el fallecimiento en ejercicio de la presidencia de Juan Domingo Perón, donde no hubo lugar en el mundo donde no se publicara esa información. Su figura, los que estaban a favor y los que estaban en contra, todos asistieron respetuosamente a ese paso a la inmortalidad. Repito, reservado para pocos. Y como si fuese esto un aviso de los tiempos, como si esto marcara definitivamente lo que después sobrevino en la Argentina, el último dictador del último proceso militar, Viñones, asumía la presidencia un 1 de julio. Es decir, como si hasta en el último momento se pretendía usurpar fechas y memorias. Porque cuando se produce el último golpe que masacró y creó la figura del desaparecido, parece que muchos se olvidan en la historia que el gobierno era peronista, como en 1955. Y cuando de un solo lado se ponen los muertos, obviamente después aparece lo otro, la resistencia, el cobrar venganza, el producir episodios de enfrentamientos. Pero la certeza es que no la empezó el que más sufrió. Como no la empezaron los federales, que no fueron ellos, sino los unitarios que asesinaron a Dorrego. De manera que cuando se convoca a la grieta histórica, hoy ustedes van a escuchar una pieza oratoria de un preso de Perón, de Ricardo Balbín. Preso porque entonces insultaba la figura de Evita, preso porque violó con sus dichos y ofensas el tiempo y el momento, pero que entendió que un viejo adversario tenía que llegar a despedir a un amigo. Perón se había ido aquel nefasto 16 de septiembre de 1955, cuando se inicia el golpe de Estado financiado desde el exterior, al exilio como presidente de la República, y volvió como jefe del Movimiento Nacional. También en Vicente López, en una desaparecida confitería, Nino, llegó Perón y se reunió con todas las fuerzas políticas del país para volver una nueva oportunidad a tratar de enterrar esa histórica grieta de unitarios y federales, conservadores y radicales, peronistas y antiperonistas, haciendo el supremo esfuerzo de que todos estuvieran allí. Increíblemente, Coral, el entonces jefe del socialismo, dijo que no iba porque no había prensa. Y es profeso no se invitó a Manrique por ser violador de la tumba de Perón en la CGT, de Evita Perón en la CGT. Estas cosas pasan rápidamente en la memoria de este periodista, que en el mediodía de hoy seguramente estará embargado por el recuerdo de aquel día cuando, entrando por la avenida Maipú, nos quedamos en un momento solos frente al ilustre muerto que estaba en el grado de inmortal. Un día como hoy moría Perón. ¡Viva Perón!